Bienvenidos a todos los participantes inscritos en este webinar de Gin Group y Eugene. Eduardo Martínez, su servidor, les agradece su asistencia. El tema de hoy es combatiendo el estrés y el miedo. Les comento que desde este momento y durante toda la sesión, sus audios y videos permanecerán apagados. Podrán hacer preguntas por escrito, mandándolas en el chat del webinar que se encuentra en la parte inferior derecha. A fin de que sean contestadas al final de esta sesión, si por el tiempo no alcanzamos a contestarlas todas, se responderán en los siguientes días vía mail. Nuestro speaker del día de hoy es Melissa García, maestra en Psicología Clínica Integrativa Personalista con estudios complementarios en habilidades clínicas, terapia cognitivo-conductual y neuropsicología. Forma parte del equipo de Vicen, empresa dedicada al bienestar corporativo. Durante esta sesión veremos los siguientes temas: tiempos de crisis, pensamientos en crisis, curva de adaptación, reacciones psicológicas, estrategias de afrontamiento, áreas afectadas durante la crisis y una sección de preguntas y respuestas. En un momento más, Melissa se estará integrando con nosotros. Me parece que tuvimos ahí un pequeño problema con el video. Ya lo estamos resolviendo. Denos un par de segundos, por favor. Como les comentaba, tendremos una pequeña sección de preguntas y respuestas. El resto de las que recibamos por sus comentarios, se las haremos llegar con esta presentación en el transcurso de la semana, como bien les indiqué, vía mail. Denme un par de segundos. Listo. Muchas gracias. Luego con la especialista. Adelante, Muchísimas Melissa. gracias. Muchísimas gracias, Eduardo, por esta introducción. Me da muchísimo gusto saber que hay tantos invitados el día de hoy y que les interesa saber y conocer más respecto a la salud mental, que hoy día es elemental para sobrellevar esta crisis o este tiempo de crisis. Y como bien lo comentaba Eduardo, el día de hoy vamos a poder comprender, estudiar, analizar un poco respecto a nuestras emociones que surgen a partir de estos tiempos de crisis, en específico en la crisis del COVID-19. Vamos también a revisar cómo es nuestro proceso de adaptación ante estos cambios, qué tipo de reacciones psicológicas aparecen y que son las más comunes y completamente normales. Les daré y brindaré de estrategias para afrontar las situaciones de cambio, así como revisaremos las áreas vitales del ser humano que se ven afectadas a partir de este nuevo cambio. Y pues bueno, vamos a empezar. Si bien conocemos y sabemos que estamos pasando por una crisis de salud pública que está irrumpiendo nuestra cotidianidad, está irrumpiendo nuestra rutina, nuestra manera de ver la vida, nuestros hábitos, y que evidentemente está afectando diferentes áreas dentro de nuestra persona. Y específicamente nos está afectando emocional y psicológicamente. Es completamente normal que sintamos emociones como la ansiedad y el miedo ante este tipo de crisis. Si me permiten generalizar, la ansiedad y el miedo se suelen sentir de manera similar. Comprendemos que hay palpitaciones en nuestro corazón, sudoración, dolor de cabeza, preocupaciones excesivas y sobre todo nos impide llevar una vida saludable si es que no las controlamos. Pero hay una gran diferencia entre ambas emociones y la diferencia es el estímulo que nos genera esta emoción. Me gustaría explicarles que el miedo se genera a partir de un estímulo que ataca contra tu vida, contra tu integridad física. Si nosotros logramos comprender entonces que un ejemplo claro sería, si yo estoy enferma de COVID y soy población vulnerable, voy a tener miedo a que mi vida se acabe. Es completamente normal. A diferencia de la ansiedad,
que es provocada por un estímulo que amenaza nuestros intereses, como la imagen pública, como la sociedad. Un ejemplo de ello es que aún no estoy infectada de COVID y tengo ansiedad por estar pensando en qué pasará, si la economía me va a afectar, si voy a perder mi trabajo. Son cuestiones que atacan mis intereses. Así podremos comprender esta gran diferencia entre el miedo como reacción ante el consumo de la vida, ante el ataque de nuestra integridad física y la ansiedad como una amenaza a nuestros intereses. Ambas emociones son emociones completamente normales que aparecen ante las crisis, ante el cambio, y nos permiten actuar de diferentes maneras y adaptarnos a las crisis incluso. Pero permítanme comentarles que es cierto que a partir de unos pensamientos perturbadores, abrumadores, se generan estas emociones. ¿Qué es lo que vemos a continuación? Los pensamientos más comunes que surgen en crisis son los pensamientos abruptos y catastróficos, que evidentemente nos hacen perdernos entre la angustia, entre la preocupación, ya que no tenemos el control. Por ejemplo, nos preguntamos, ¿qué pasará? ¿De qué manera me afectará el COVID? ¿Cómo afectará el virus a mi familia? Son situaciones que, como estamos comprendiendo y leyendo, no tenemos el control. No podremos leer el futuro. No tenemos una bola mágica para saber qué es lo que va a ocurrir después de que esto acabe o en una hora o en 2 horas. Es un futuro que no tenemos el control de ello. Y como resultado, evidentemente, de estar pensando constantemente en esto, generamos ansiedad en nosotros mismos. Para poder comprender cómo es que nos adaptamos a la crisis, me permito enseñarles cómo es la curva de adaptación a los cambios. Si bien sabemos que cada persona y cada crisis es completamente diferente, la experiencia nos ha permitido encontrar fases e identificarlas que pasamos durante las crisis. Y como están viendo en la pantalla, inicialmente tenemos la crisis, que hoy día es pues la crisis de salud pública COVID-19. Ninguno de nosotros nos esperábamos no salir a convivir con mis seres queridos, reuniones sociales, el aislamiento incluso fuera a existir hoy día, pero es evidente que está pasando. La primera fase que nosotros pisamos ante esta curva de adaptación es la negación. La negación empieza con China está muy lejos y no creo que llegue el virus aquí. Yo creo que todos pasamos por esa etapa. Es un virus que evidentemente no me va a afectar a mí porque pues soy joven y la población vulnerable es población adulta. La negación nos impide ver más allá de nuestras evidencias, de evidencias científicas, de números, de comprobaciones. Y es entonces donde encontramos una etapa que nos llena de información excesiva, de bombardeos, de cadenas, de mensajes, de meterte a las redes sociales y ver artículos, noticias falsas, incluso noticias verdaderas. Y toda esta suma y cúmulo de información nos da como resultado la siguiente fase de la adaptación, que es la rabia o el enojo. El enojo ante las medidas extremas que nuestro sistema está tomando o bien a la falta de procesos. Es un extremo polar. ¿Por qué? Porque buscamos el culpable ante esta situación. Entonces el sistema tiene la culpa por poner medidas extremas y cancelar los conciertos. ¿Y qué coraje? ¿Qué coraje da que tú ya tenías un boleto y que ya lo cancelaron y no puedes asistir? ¿Cómo te van a reembolsar el dinero? No lo sabemos. ¿Van a regresar ese grupo que tanto te gustaba? No lo sabemos, no está en nuestro control. Entonces te enojas. Pero también te enojas porque no hay procesos establecidos. Aquí en México no habíamos tenido una pandemia de este tamaño y dices, ¿cómo es posible que los médicos no tengan de seguridad, que no tengan cubrebocas, etcétera? Tenemos esta dicotomía entre estar enojados y echarle la culpa a alguien.
¿Qué es lo que se pretende? Que nosotros nos movilicemos de ese enojo. Ya una vez que ustedes están conociendo estas etapas y se van identificando, pudimos comprender que después del enojo viene un miedo. ¿Por qué? Porque si nos informamos de manera correcta, si buscamos las redes más seguras como Organización Mundial de la Salud, lo que nos está pidiendo el gobierno y no hacerle caso a los mensajes y bombardeos que nos están llegando de manera falsa, evidentemente vamos a tener un miedo porque somos conscientes de que como sociedad somos vulnerables, que como el ser humano tiene pequeños detalles en donde va a incurrir nuestra vulnerabilidad. Vamos a ser pequeños ante un mundo tan grande y vamos a sentir miedo. Y hay de dos opciones aquí. Recurrimos a comportamientos poco funcionales, como lo son ir al súper y hacer compras compulsivas para poder calmar este miedo. O bien, nos adaptamos de manera funcional y le hacemos caso a las medidas de seguridad que nos están brindando. ¿Qué es esto? Tomar tu sana distancia, lavarte las manos, usar gel antibacterial. Como comprenderán, el miedo nos ayuda a intervenir entre situaciones de crisis, en situaciones de cambio, pero nosotros tenemos que ser conscientes de qué personas queremos ser en ese momento. Ahora ya se los estoy diciendo. Puede que caigan en las compras compulsivas o pueden ser las personas responsables y conscientes de asumir una misma medida de prevención. ¿Qué es lo que pretendemos? Pretendemos seguirnos moviendo de proceso, pues es un proceso, es un flujo. Permitamos que nos movilicemos a la siguiente fase, a la fase de aceptación, siendo conscientes y ya tomando las medidas necesarias, aceptando que el sistema se puede equivocar, que nadie somos perfectos y que esta es una situación nueva para todos. Entonces, ¿qué podemos hacer para prevenir la enfermedad? Aceptando, una, que soy vulnerable, dos, que es una época nueva de cambio y que podemos aprender, y tres, aceptando todo lo que nos piden, como quédate en casa, no salgas, ¿para qué te expones? ¿Para qué expones a tu familia? Si tienes que ir a trabajar, entonces toma las medidas necesarias. Esto es lo que se pretende para poder llegar a la última fase del proceso de adaptación, que se le llama aprendizaje. Y es donde podemos voltear a nuestras espaldas y decir, ¿qué fue lo que hice bien para poder avanzar en esta crisis? ¿Qué aprendizaje obtuve? Aprendí que las compras de pánico solo van a ayudar a desabastecer a los consumos sociales. Pensar en que yo solo me tengo que abastecer y no me importan las demás familias es egoísta. Lo que se pretende en aprendizaje es que pensemos en comunión, en que seamos empáticos y pensemos en que demás familias van a necesitar lo mismo que nosotros. En psicología decimos que cualquier crisis es una oportunidad de aprendizaje. Entonces tomemos esto como un aprendizaje y los invito a todos que me están escuchando y viendo hoy, que tomemos esta crisis del COVID como un aprendizaje y que podamos en tiempos de mejora decir, fui una mejor persona porque comprendí que yo solo no estaba pasando por esto, que todo México e incluso el mundo está pasando por una situación igual. Y bien, hablemos un poco sobre las reacciones psicológicas. Las reacciones psicológicas que se presentan regularmente en las primeras tres etapas, que es la negación, el enojo y el miedo, van a ser preocupación, estrés, rabia, tristeza, soledad. Pero como ya les comenté, evidentemente estas reacciones son generadas por nuestros propios pensamientos. Entonces, si indagamos más allá de los pensamientos, estamos viendo cuáles son las inquietudes a partir de esta crisis del COVID-19. Un ejemplo de ellos, que son los que comúnmente escucho. ¿Será que me voy a contagiar? La ansiedad y el insomnio me están matando. Esto no va a terminar nunca. ¿Qué va a pasar con la situación económica? ¿Cómo voy a superar esta situación? Son inquietudes que creo que todos aquí las hemos tenido y que es completamente normal. Que sepas que aunque virtualmente estamos aquí reunidos, el compañero virtual que está al lado de ti siente lo mismo, se preocupa por lo mismo. ¿Y qué ocurre?
Al preocuparnos en exceso, al estar pensando en las noches respecto a eso, olvidamos nuestras rutinas, olvidamos que es importante en nuestra vida continuar con el trabajo, hacer de comer, preguntarle cómo está a tu familiar, hablar por teléfono a tus mejores amigos. Quiero que comprendan que estas inquietudes nos quitan tiempo, tiempo importante que podemos invertir en otros asuntos. Y para eso les quiero dar a ustedes estrategias prácticas para poder afrontar este tiempo de crisis. Primero, vamos a enfocarnos en lo que sí está en tu control. Nuevamente, lo voy a repetir. ¿Qué es lo que está en nuestro control? Vamos a pensar en el aquí y en el ahora. Vamos a tener una atención plena. Y por favor, les invito a que me escuchen claramente para que hagamos una reflexión todos juntos. Imaginen que esta crisis es una tormenta. Que esta crisis es una tormenta muy grande, que esta tormenta da miedo. ¿A quién no le daría estar en una tormenta en el mar, con el barco chocando entre las olas, chocando entre barco y barco? Y entonces ahí está el marinero, viendo la tormenta, asustado, con miedo, con preocupaciones. Pero, ¿qué puede hacer el marinero en el puerto? Llamar a la marina y decirle, hay una tormenta. Sí, la marina va a llegar hasta que pase la tormenta. Entonces, ¿qué puede hacer este marinero? Lo único que puede hacer es agarrar el ancla y soltarla para que se estabilice un poco el barco y dejar que la tormenta pase. Aprender de la tormenta. Quiero que ustedes se pongan en los zapatos del marinero y entonces tiren esa ancla que refleja sus pensamientos, esas inquietudes, esas dudas. Tírenla para que puedan estabilizar su mente, para que puedan pensar diferente, para que puedan crear con la diferencia. Los invito a que tengan esta reflexión y que la puedan compartir, porque es una reflexión que prácticamente nos invita a pensar que nuestros pensamientos pesan mucho. Y si logramos comprender que modificando el pensamiento nos vamos a sentir un poco mejor, vamos a disminuir estas sensaciones, entonces podremos hacer algo, actuar. Y bueno, esto va muy de la mano con la siguiente estrategia. Reconoce tus pensamientos y emociones. Toma conciencia de ellos. Tómate un momento y analiza tu pensamiento. ¿Qué estoy pensando? ¿Cuál es la situación? La situación es que tengo miedo de infectarme. Ok, ¿qué es lo que tú estás pensando en ese momento? En el momento en que yo tengo miedo de infectarme, pienso que no sé cómo voy a salir de eso, no quiero infectar a mis demás familiares, no tengo el presupuesto para salir de la enfermedad. Una vez que te hayas tomado el tiempo, reflexiona esto que te voy a decir. En terapia cognitivo-conductual decimos que las emociones por sí solas son generados a partir de nuestros propios pensamientos. Y esto te da completamente el control. ¡Hey! Estamos dando el control de tus propias emociones. ¿Cómo? A través de tus pensamientos. Si tú piensas, ¿qué voy a hacer si me infecto? ¿Qué pasará con mis familiares? Y ya lo vimos. Son pensamientos que no están en tu control, son cosas que no puedes tener, pero que sí puedes tener. Te invito a generar un nuevo pensamiento. Ok, sé cuáles son las medidas preventivas, sé lo que me está pidiendo el sistema, sé lo que hay que hacer, conozco cuál es el número de emergencia, conozco qué hay que hacer en caso de una emergencia porque comprendo que lo tengo que llevar a tales instituciones, ya tengo la dirección de las instituciones que cubren el COVID, etcétera. Estos nuevos pensamientos te ayudarán a ti a ser creativo, a disminuir estas emociones que son provocadas por tus pensamientos. Y también te invito a que en este tiempo que estás reflexionando respecto a lo que estás pensando, también veas en dónde sientes esa emoción. Es importante para que tú también entrenes a tu mente sobre cómo disminuir esta intensidad de emociones y que te genera pensar y pensar y pensar y dejar de hacer tus cosas cotidianas. Es una invitación, es una estrategia muy clara y en verdad si lo practican, no creo que solo es una vez, hay que practicarlo, practicarlo y practicarlo y hacer consciente que tú puedes controlar esas emociones.
Y esto me ayuda a mí a seguir con la siguiente estrategia, que es, si nosotros ya vemos por nosotros mismos, ya cuidamos de nuestros pensamientos, de nuestras emociones, de dónde las sentimos, incluso podemos comprender que hay preguntas que nos podemos hacer para ayudarnos a identificar qué es valioso para nosotros mismos. ¿Qué es esto? Si yo estoy todo el tiempo preocupada, como les comentaba anteriormente, evidentemente voy a dejar de hacer cosas. ¿Qué es lo que pretendemos? Preguntarnos, ¿qué es valioso para mí? ¿Qué tipo de persona quisiera ser durante la crisis y cuando se acabe la crisis? El tipo de persona que quisiera ser, me gustaría aprender otro idioma. Ok, baja aplicaciones para poder aprender otro idioma. ¿Por qué? Ya el pretexto de no hay tiempo no cabe en esta situación. Yo me considero una de esas personas que invertía 4 horas de su tiempo del traslado de casa al trabajo y del trabajo a casa. Perdía 4 horas de mi tiempo, los invertía. Y ahora tengo esas 4 horas en mi día que no sé dónde meter en mi rutina. ¿Qué puedo hacer? Ponerme a investigar qué es lo que es valioso para mí. Terminar un libro al mes, terminar un idioma al año, hacer ejercicio, tener una dieta saludable, ponerme actividades que realmente involucren el uso de mi tiempo para tener completa mi rutina. Es elemental cumplir con una rutina porque nuestro pensamiento, como les comentaba, nos va a hacer fugaces. Entonces vamos a perder el tiempo pensando en nuestras preocupaciones. Y si yo no tengo una rutina establecida, horarios que cumplir, acciones que tener, nuestra mente va a seguir en la fuga total, que es lo que pretendemos. Entonces, sí, buscarme un libro que leer, idiomas, practicar con mis familiares, tener talleres incluso en casa, ver manualidades, etc. Encontremos un sentido a la vida. Esto va muy de la mano con esta estrategia. ¿Por qué? Una vez que tú encuentres el sentido de vida, una vez que tú hayas logrado leer el libro, logrado tener una rutina, entonces apláudete, agradécete, ve lo que estás haciendo bien. El ser humano tiende a ver lo malo de nosotros mismos, del mundo en general, de los otros. Y nos queda muy poco tiempo para poder ver entre los logros que nosotros tenemos. Y es algo que nos olvidamos. Yo les invito a ustedes a ser amable contigo mismo y ser la persona que tú quieres contigo misma, a generar las relaciones que te gustaría tener después de que acabe el COVID, para tenerlo contigo misma, sé empática y sobre todo piensen que esto lo estamos pasando todos, que este miedo y la ansiedad, todos aquí lo estamos experimentando, unos con más intensidad que otros, pero eso te da apertura a comprender que hay que ser amables con todos y contigo mismo sobre todo. La siguiente estrategia, como les comentaba anteriormente, hay que agradecer. Está científicamente comprobado a partir de la psicología positiva que agradecerte una cosa diaria te permite generar pensamientos flexibles y entradas de neurotransmisores que te van a provocar felicidad. ¿Qué mejor que agradeciéndote a ti misma, a los demás, generes este bienestar y contribuyas a superar este tiempo de crisis? ¿Quién te diría que agradecerte iba a generarte bienestar? Es algo que no hoy día se toca el tema, pero yo les invito a reflexionar sobre el agradecimiento a ti mismo y hacia los demás. Y sobre todo, como yo les dije hace un momento, agradezco que haya tanto interés por conocer de la salud mental, ya que ustedes van a poder terminar esta webinar y compartir cómo se sintieron, compartir el aprendizaje, compartir las estrategias, y así van a ser una cadena de comunión, una cadena empática. Es lo que espero y sí, estaré en sus comentarios. Ahora, las áreas afectadas durante la crisis. Tenemos el área personal, que evidentemente, ¿cuál va a ser nuestro reto?
que pues tenemos más tiempo, nos vamos a dormir y despertamos y decimos, vamos a trabajar. Ya ni me bañé, me quedé en pijama, ni desayuné. Los invito a que lean ustedes con detenimiento este tipo de retos que les estoy aquí proponiendo. Ejemplo, en el área personal, pregúntense, ¿ya realizaste actividad física? ¿Duermes lo suficiente? ¿Llevas una dieta saludable? Y si no, toma las estrategias concretas. Ten una clase virtual para ocupar tu rutina, arma una rutina con horarios establecidos, mantén hábitos de sueño, hábitos de vida saludable, come bien e incluso los invito a entrar a nuestras redes sociales en donde les proporcionamos consejos prácticos para tener una vida saludable, estable. En el área familiar, evidentemente, vamos a tener un impacto porque estamos acostumbrados de ir al trabajo solos o que compartimos carro, pues estamos un rato con nuestros compañeros. En el área de trabajo vemos a los amigos, a nuestros compañeros, etcétera. Y ahora nos obligan a estar en un mismo ambiente con las personas diarias. ¿A quién no se hartaría de estar platicando con la misma persona todos los días en el mismo lugar? Claro que está yo y es completamente normal y común. Pero los invito a tener este tipo de preguntas. ¿Has hablado sobre la necesidad de tener espacios individuales? ¿Has hablado con tu familia respecto a, ahorita es tiempo de trabajo, no es tiempo de recreación? Por favor, permite que yo tenga este tiempo a solas para poderme concentrar y cuando termine de trabajar, entonces podemos hablar de lo que tú tienes espacios para comunicar y expresar tus emociones. La verdad es que estoy un poco estresado por el trabajo. ¿Qué te parece, amor, que nos vamos 5 minutos y platicamos? Es un ejemplo de ser asertivos en nuestra comunicación y que evidentemente te va a ayudar a poder controlar y a pasar esta etapa de crisis de la mejor manera. En el aspecto laboral, es evidente que México no estaba preparado para tener home office. Sabíamos que algunas empresas sí tenían 1 o 2 días, pero no toda la semana. Los invito a tener, ¿cuentas con las herramientas tecnológicas? ¿Destinaste un espacio para trabajar dentro de casa? Es importante tener en mente que debemos de tener un espacio limpio, con luz, que no haya distracciones y que sobre todo no sea la cama ni el sillón. Que tengas un escritorio, si no es posible, el comedor, si no es posible, una barra, si no es posible, una silla, en donde tú te sientas ergonómicamente bien sobre todo y de hecho tengas la posibilidad de tener tu computadora, tu agua y que te sientas en un espacio laboral, que no se nos olvide. Respecto a lo social, evidentemente el aislamiento lo que va a provocar es que te sientas solo. Que si estás pasando por una crisis, que si estás pasando porque extrañas a tus compañeros, que extrañas a tus relaciones sociales, les invito a que tengan estrategias como videollamadas. Hoy en día hay muchas aplicaciones en donde puedes tener eh, aplicaciones que interactúan, videojuegos, etc. En el área de la salud es importante que tengas a la mano los recursos para llamar al área de emergencia y sobre todo en esta área me gustaría especificar, no hay que automedicarse, tener mucho cuidado con las bebidas alcohólicas y los psicotrópicos, porque después que pase esta crisis te vas a sentir mucho peor. Y en el área emocional, no menos importante, sabemos que todo lo que ya hemos visto, vamos a bajar el ánimo, la motivación, la desesperanza, la preocupación va a existir y como es que te invito, y yo espero que ya estén pensando, pues todo lo que ya hemos visto, pues hay en tu control, quiénes son importantes para ti, qué actividades se relacionan con lo que tú esperas, que es valioso, haz ejercicios de meditación, ten una rutina, come bien, limita las fuentes de información, sí vean memes, por favor, ríanse, desahóganse, pero no guarden información falsa, no manden cadenas. Y únicamente para terminar, me gustaría que si ustedes están pasando por una situación o un familiar similar a la angustia y la ansiedad, y que no pueden reducirlo a través de estas estrategias, que incluso el sentido de alerta crece al máximo, incluso hay comportamiento e ideas suicidas, entonces, por favor, comuníquense con un experto, pidan ayuda psicológica, no están solos, y si hay alguien que sepa de una persona similar, acompáñalo para que no perdamos más el tiempo y haya oportunidad de abordarlo. La reflexión del día de hoy que me gustaría que se llevaran a casa, tomemos esta crisis para aprender, reflexionar y unirnos con los nuestros, hacer las cosas diferentes. Es nuestra oportunidad, es tu oportunidad y es mi oportunidad de construir la crisis desde el cambio. Escribamos una nueva historia donde seamos más fuertes mental y emocionalmente. Disfrutemos cada momento y respetemos la diferencia.
Muchísimas gracias. A continuación, procederemos a contestar algunas de las preguntas que realizaron. Pregunta 1, Melissa. ¿Qué técnicas de relajación nos podrías recomendar? Excelente. Técnicas de relajación que les puedo recomendar. Tenemos una amplia gama, pero ahorita me gustaría dedicarme únicamente a la terapia de relajación de Jacobson, que es respiraciones. Si ustedes quieren indagar más en internet, es completamente su libertad y yo les voy a indicar únicamente lo práctico ahorita, para resumirlo. Van a tener que cerrar los ojos, respirar 3 veces por cada una de las partes de nuestro cuerpo. Es decir, voy a respirar, saco, respiro. Quienes conocen la respiración diafragmal, háganla. Saco, respiro por última vez y entonces pienso, voy a mover mi hombro y lo muevo, cerrando los ojos. Ya que una vez moví mi hombro, vuelvo a respirar 3 veces y muevo el siguiente hombro. Y así sucesivamente nos vamos a ir por cada parte de nuestro cuerpo. Si ustedes lo quieren hacer más profundo, incluso pueden mover dedos, pie, rodillas, brazos, girarlos, cabeza, arriba, abajo, de lado. Aproximadamente se van a tardar entre 10 y 15 minutos, pero esto los va a ayudar a concentrar su atención en la parte de su cuerpo, conectarse consigo mismos y con la práctica continua van a ayudar a disminuir ansiedad, estrés y miedo. Gracias. Pregunta 2. ¿Qué medicamentos puedo usar si no puedo dormir? Ok, esta pregunta es muy buena. Respecto al área de la salud, como les comentaba, no hay que automedicarse. Yo no soy doctora, no soy especialista en la salud física de las personas, soy especialista en salud mental, pero mi recomendación es, ve y asiste a un doctor, habla sobre tus problemas del sueño, sobre tu higiene, sobre estas fases que no cumples al dormir. La única recomendación naturista que te puedo hacer es compra melanina y tómate una pastilla 30 minutos antes de dormir. Es una sustancia que producimos naturalmente que nos induce al sueño. 2, revisa cuál es tu rutina para dormir. Si ves tu celular 5 minutos antes de dormir, evidentemente no vas a poder porque la melanina, disminuye con la luz. Y evidentemente haz meditaciones, escucha música para dormir, relájate y ten en específico que tu cama no es un lugar de trabajo ni un lugar para leer, porque entonces vas a vincular que tu cama no se puede dormir hasta que tu cuerpo pues ya esté cansado. Te invito a que tu cama únicamente sea para dormir. La siguiente pregunta es, ¿cómo manejo la desesperación? Excelente pregunta. La desesperación, como lo vimos durante toda la webinar, es una parte elemental de estar en crisis. ¿Cómo puedes disminuir o erradicar la desesperación? Una, aumenta tu motivación, encuentra algo valioso, un sentido de vida. 2, genera una rutina, que establezcas, si yo me voy a ir al trabajo, bueno, voy a hacer home office a las 9 de la mañana, me voy a levantar a las 7:30, a las 8 me voy a bañar, me voy a arreglar, no tengo que estar formal, pero sí me voy a poner una ropa, no voy a trabajar en pijama, tengo tiempo para desayunar y entonces trabajo. Y así como lo haces en tu trabajo, en 5 o 10 minutos de distraer a tu mente, de platicar incluso con tu compañero de trabajo, háblale, oye, ¿cómo vas? ¿Ya viste esto? Bla, bla, bla. Y sobre todo cumple tu hora final de trabajo. Una vez que hayas tenido esta rutina, recuerda que al final de tu hora laboral, siempre es recomendable tener una actividad de recreación. Lee un libro, vete a caminar con tus perros, lo establecido y con las medidas de precaución necesarias. Haz ejercicio, genera, no sé, recetas con tus hijos, involucra a tu familia, haz videollamadas, etcétera. Tener una rutina evidentemente va a hacer que la preocupación decaiga porque no va a haber tiempo para los pensamientos abruptos y catastróficos. La pregunta 4 es, ¿cómo puedo reducir el estrés? Ok, el estrés puede ser reducido a partir de técnicas de meditación, que los invito a buscar meditaciones para principiantes en YouTube o incluso contactar nuestras páginas de redes sociales, nuestra página de internet en donde damos consejos prácticos para la meditación. Las pelotitas antiestrés te van a ayudar a focalizar tu atención aquí
sino en el pensamiento, generar nuevos pensamientos como lo hemos visto, hacer ejercicio, comer bien, dormir bien, van a ser estrategias elementales para poder reducir esto. Y si me permiten complementar esta respuesta, evidentemente todas las estrategias que vimos no son una receta de cocina. A quien les funcione, genial. A quien no, hay que generar nuevas. Ya les expliqué cómo hacerlo. Y si te funciona, continúa haciéndolo. Y si no, implementa otra. Gracias. Y por último, creo que no me escuché, perdón. Por último, ¿podrías recomendarnos algunos tips para manejo del tiempo? Claro que sí. Manejo del tiempo. Los tips que más les puedo dar, pongan una lista con todos sus pendientes y establezcan por prioridad cuál van a ser primero. Si la urgencia es para mañana, si la urgencia es dentro de 2 días, si la situación se tiene que entregar en una semana. Y después que hayan ya organizado por tiempo y urgencia, los invito a usar colores, plumones, post-its, y si no tienen banderitas, etcétera, tienen colores, sus hijos tienen plumones, sus hijos de seguro tienen crayolas, y si no, ustedes de seguro en el fondo de una mochila tienen un marcatextos, utilicen colores para poder fijar su atención. Y después ya de organizar la urgencia de cada uno de los pendientes, yo les recomiendo que empiecen por lo que les cuesta más trabajo, por los que no les agrada tanto. Ejemplo, a mí no me gusta hacer cotizaciones, porque no doy una con los números. Pero sé que si tengo que hacer una cotización, va a ser lo primero que tengo que hacer porque me lleva más tiempo. Y voy a dejar el tiempo restante en algo que soy práctica haciendo, que me gusta, que ya desarrollé habilidades para terminarla. Listo. Gracias por tus respuestas, Melissa. Estamos concluyendo este webinar. Queremos agradecerles a todos su asistencia, su interés en el tema. Estaremos en comunicación con ustedes los próximos días a fin de contestarles cada una de sus preguntas vía mail, además de compartirles la presentación que utilizamos durante esta sesión. Muchísimas gracias nuevamente y que tengan un excelente día. Muchas gracias a todos. Que tengan muy bonito día.